Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa en directo con Pastora Tobar. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de acompañarles en este tiempo. Y hoy pues tenemos un tema muy interesante. Para ello nos acompaña María Paradas Aguilar. Ella es nacida en Málaga, graduada en la Facultad de Málaga, por supuesto, en Ciencias de la Comunicación. Continuó sus estudios en Madrid, máster en Comunicación Corporativa, grado superior en Mediación Psicosocial y Resolución de Conflictos. En Madrid, en una de las conferencias en la Asociación de la Prensa, comenzó a descubrir el mundo de la neurocomunicación por uno de los profesores de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Ha trabajado como jefa de equipo en estrategia dentro de la comunidad de la comunicación política y como jefa editora para revistas y empresas dentro del sector de la moda y el deporte. Se especializó en el área psicosocial dentro de las emergencias con la Cruz Roja de Madrid. Allí entró a formar parte de un equipo especializado en catástrofes y emergencias. Continuó formándose en gestiones de proyecto y codesarrollo para ONGs, psicología en emergencias, además de la formación en catástrofes y emergencias que recibía por parte de la Cruz Roja en Madrid. Con el tiempo, observaba un error continuado en los lugares donde trabajaba. Todo el mundo se comunicaba y trabajaba en comunicación, pero nunca se enfocaban en cómo llegaba el mensaje al receptor, solo en el tipo de canal que usaban y tampoco veían las consecuencias de cómo se decían las cosas en cada momento determinado. Y fue cuando se decidió a estudiar e investigar el cómo mejorar este aspecto de la comunicación. Este es un tema súper interesante porque se trata justamente de la neurocomunicación. Bienvenida, María Paradas. Buenos días, muchas gracias por recibirme, Pastora, y encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, cuéntame, ¿qué es la neurocomunicación y para qué nos sirve? ¿De qué manera podemos entenderlo? Bueno, pues de una manera un poco más simple, para que podamos entenderlos todos. Muy bien. Todos conocemos de sobra el concepto de lo que es comunicar, ¿no? De lo que es la comunicación, que es un emisor, un mensaje, un canal y el receptor. Pero lo que la neurocomunicación quiere darnos a conocer es profundizar un poco más dentro de ese canal y los aspectos que tienen emocionales tanto el emisor y el receptor a la hora de recibir el mensaje. Es decir, la neurocomunicación, como su nombre bien lo dice, es la comunicación dentro de la neurociencia. O sea, es el trabajo a través de las neuronas. ¿Qué quiere decir? Nosotros, el ser humano, las personas, tenemos emociones y no podemos recibir un mensaje de la misma forma si tenemos la dopamina alta o si tenemos el cortisol alto. Para ello quiero explicar un poquito. Sí, háblanos en términos que la gente pueda entender. La dopamina. Vale. Siempre hemos pensado que la comunicación, la psicología y la ciencia trabajan de manera independiente, pero todo lo contrario, están interconectados. ¿Qué quiere decir? Es decir, a través de la gestión de las emociones podemos llegar a hacer un buen trabajo en nuestra comunicación. Si llegamos a tener ese buen trabajo dentro de la comunicación, llegaremos a realizar un buen proyecto de psicología. Es decir, al fin y al cabo, toda comunicación y todo mensaje entra dentro del aspecto de la psicología. Un ejemplo simple es, para que comprendáis un poco, por ejemplo, la dopamina, ¿vale? Es la hormona del placer, ¿no? El placer momentáneo, pues yo qué sé, pues los videojuegos, el deporte, el sexo. Luego, el cortisol es la hormona del estrés.
Y luego tenemos la oxitocina, que es la hormona de la empatía, la hormona de hacer las cosas por los demás, no por uno mismo. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque quiero que tengamos muy en cuenta una parte muy fundamental del cerebro que voy a explicar ahora. Nosotros, dentro de lo que es el trabajo de la neurociencia, yo me he especializado más y he investigado un poco más en la parte de la corteza prefrontal del cerebro, que digamos que es como el epicentro de cómo gestionamos y cómo reaccionamos ante distintos momentos, situaciones y emociones. Y esto es muy importante a la hora de comunicar. ¿Por qué, pastora? Pues porque, por ejemplo, no le va a llegar a la persona el mensaje de la misma forma si, por ejemplo, tiene altos niveles de dopamina, que pues es el placer momentáneo, que a todo va a decir que sí, por ese momento de placer, que si tiene el cortisol elevado por el estrés o por una depresión a largo plazo, que a todo le va a decir que no. Por eso es muy importante trabajar con la neurocomunicación y con las emociones, la gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque a raíz de poder trabajar con todo ese engranaje, podemos hacer que el mensaje llegue muchísimo mejor a las personas. Y cuando realicemos el envío del mensaje, a esa persona le llegue el mensaje de manera positiva y no de manera negativa, y evitar así la mayoría de los conflictos que solemos tener. Porque a lo largo de mi trayectoria profesional, lo que comentabas antes, yo me fijaba muchísimo en los trabajos que todo el mundo comunicaba. Todo el mundo se comunicaba. Pero había momentos en los cuales no querían comunicarse. Y era ese momento de conflicto, ¿no? Ese momento de debate de te tengo que contar algo a mi jefe, le tengo que contar algo a otro departamento, no le va a gustar, lo evito. Pero lo evito ¿por qué? Porque no tengo la herramienta correcta en ese momento para saber enfocar el mensaje y cómo comunicarlo. O lo comunico en cualquier momento, en el momento de que mi cortisol está elevado porque ha sucedido algo erróneo en el departamento y estoy enfadado, y efectivamente el mensaje no va a llegar bien. Pues más o menos eso es. Es decir, que entonces cuando tú vas a una entrevista, sobre todo de trabajo, tratas de no estar estresado porque si no el mensaje no va a llegar como tú quisieras que llegara. Evidentemente. Es decir, el cortisol, la hormona del estrés, es nuestro hándicap. O sea, la hormona del estrés, si no lo sabemos gestionar, genera un bloqueo en la corteza prefrontal del cerebro. Es decir, limita nuestra capacidad de reacción. Por eso nos bloqueamos, nos ponemos nerviosos y no atinamos a lanzar el mensaje a lo mejor de una manera con una calidad óptima. ¿Y cómo sería entonces la manera ideal para comunicarse? No solamente cuando está la dopamina elevada, sino cómo lo puedes gestionar, cómo puedes gestionar esas emociones al momento de tú querer comunicarte con alguien y que ese alguien pueda ser receptivo y que tu mensaje llegue, porque posiblemente, como tú dices, ¿no? Depende mucho de tus emociones en ese momento. Por ejemplo, tú vas a dar una charla. Eres tú la que vas a dar una charla. Si tú estás estresada porque estás preocupada porque todo salga bien, pues tu mensaje posiblemente no vaya a llegar porque no lo estás expresando con tus mejores condiciones. ¿O sí? Evidentemente. Exacto. Entonces, ¿cómo serían? ¿Cuáles son las herramientas para que tú puedas equilibrar tus emociones y puedas hacer una comunicación asertiva? Vale, bueno, pues ahí siempre doy un mismo ejemplo, ¿vale? Y es que soy muy fan del fútbol americano, pastora. Entonces voy a intentar hacer una metáfora, una comparación de cómo es la estructura dentro de la neurocomunicación con un equipo de fútbol americano. ¿Por qué siempre digo este ejemplo? Porque para mí el fútbol americano, a diferencia de otros deportes de equipo, tiene un engranaje que me parece ideal y me parece muy similar al engranaje que tiene la neurocomunicación. Es decir, tenemos un protagonista, que es el quarterback, que en este caso en comunicación sería el mensaje. Pero claro, el quarterback no puede hacer touchdown por sí mismo, necesita el apoyo de su equipo, de la estructura de equipo que tiene, y también necesita el apoyo de una estructura de juego. Sin esa estructura o estrategia de juego no puede avanzar y no puede hacer que el mensaje llegue.
Entonces, en la neurocomunicación es igual. Tenemos una estructura en la que cada componente de esa estructura es de vital importancia si queremos que el mensaje llegue con la máxima calidad al oyente. Dentro de esa estructura la podemos dividir en dos líneas, igual que en el fútbol americano, que está la línea defensiva, que la línea defensiva podemos interpretarlo como la inteligencia emocional o la gestión de las emociones, y la línea ofensiva, que ahí entraría dentro la empatía y esa palabra que hemos hablado antes tú y yo, que es tan importante y que todo el mundo tiene olvidada, que es la asertividad. Es decir, si nosotros no tenemos en cuenta la empatía de cómo la otra persona va a poder recibir el mensaje, de si la otra persona, si es el momento idóneo o no, que ahí entra la asertividad, para decir ese mensaje y envolver el mensaje y el entorno en las condiciones del oyente y no en las condiciones del emisor, no vamos a captar al oyente para nada, ni vamos a hacer que el mensaje llegue con la claridad que nosotros queremos lanzarlo. ¿Vale? En ese aspecto sería la estructura. Luego, la empatía, que es algo que tenemos muy olvidado en el día de hoy por la sociedad en la que vivimos, una sociedad en la que todo está individualizado, corremos prisas para todos lados, buscamos la felicidad momentánea, no somos conscientes en hacer feliz a la persona que está enfrente, al compañero de trabajo que ha tenido un mal día, o entrar en casa y fijarnos si nuestra madre o nuestro padre necesita alguna ayuda nuestra, porque estamos tan centrados en nosotros mismos que olvidamos ese factor importante que es la empatía. Es decir, la neurocomunicación simplemente es el trabajo de las emociones, de la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional no podemos realmente comunicarnos de una manera asertiva o comunicarnos de una manera positiva. Está el comunicador y el receptor. Sí. Ok. El receptor, dependiendo de cómo esté emocionalmente, va a recibir tu mensaje o no. Lo puede percibir de una manera u de otra manera. Exacto. Depende si está estresado o está receptivo porque está con la dopamina bastante elevada. Ahora, el emisor, ¿sí? Que eres tú, entonces, ¿de qué manera podrías compensar tus emociones para llegar a poderte expresar y que el receptor te pueda recibir? O sea, es como que se escapa de tus manos porque depende de las emociones de cómo esté él en ese momento. Es un compendio de todo, porque no solamente son las emociones del receptor y las emociones por otro lado del emisor, es un conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, te quiero comunicar algo a ti, pastora, pero yo estoy nerviosa o me acaba de suceder algo negativo, evidentemente yo voy a intentar retrasar ese momento. Ya. Pero comunicándome contigo, no haciéndote ningún vacío ni nada, sino simplemente comunicándote que este no es mi momento idóneo, pero lo voy a comunicar. Como antes comentabas con el tema de una conferencia o una charla, pues evidentemente si mis niveles de cortisol son súper elevados porque tengo estrés, estoy nerviosa, yo voy a intentar elevar un poco la oxitocina para poder restar un poco el nivel de cortisol. La oxitocina, que es la hormona de la empatía, voy a intentar enfocarme en alguien, en otra persona, ayudar a otra persona o hablar con otra persona, o un simple abrazo. Parece mentira, pero no nos damos cuenta que los abrazos son reparadores. Sí. Y los abrazos, 8 segundos, pastora, no necesitamos más. Un abrazo de 8 segundos te reconstruye psicológicamente y te segrega esa hormona, esa oxitocina que tanto necesitamos para restar el cortisol del nivel de estrés. Que podemos conseguirlo día a día. Pero para ello tenemos que trabajarlo. Es decir, hoy en día vivimos una sociedad de placer en el que la dopamina, esos chispazos de dopamina, nos llegan continuamente. ¿Pero qué le pasa a la dopamina? Que la dopamina es una hormona momentánea, de placer momentáneo, que al instante o al momento se va a bajar y vas a volver a necesitar ese chispazo. Pero ahí está la gestión de las emociones y sobre todo la autocrítica en la que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que intentar que nuestra corteza prefrontal del cerebro siga activa.
Pero para ello tenemos que trabajar, para ello tenemos que saber decir no a ciertos placeres o a ciertos momentos que nos generan placer momentáneo. Tenemos que ser también conscientes de que el trabajo es nuestro, no del enfrente. Es decir, la comunicación tiene un feedback, tanto hacia un lado como hacia otro. Claro. No es, el emisor se puede volver receptor y el receptor emisor. Entonces, cuando tú intentas y encuentras esa comunicación asertiva, esa comunicación, encuentras el momento idóneo, sabes, aquí es cuando tengo que hablar, cuando intentas apartar y gestionar tus emociones y sabes que estás enfadado pero te lo gestionas y dices, con esta persona yo tengo que hablar claro, tengo que hablar tranquilo porque mi mensaje lo tengo que lanzar de manera clara y empática hacia él, Claro. porque muchas veces estamos tan enfadados con algo que hacemos daño en el mensaje y no vemos la consecuencia de la otra persona. No vemos que a la otra persona le puede afectar de manera psicológica, que le digas, no es lo mismo decir, pues, oye, mira, este trabajo está bien hecho, pero podríamos haberlo hecho de otra manera, vamos a tirar por aquí o tal, que decirle, oye, mira, vaya mierda de trabajo, con perdón, pastora, la palabra, no me vale, no me sirve, vuélvelo a hacer. Yeah. Es el mismo mensaje, porque al fin y al Claro, cabo por estás supuesto. intentando decir que algo no ha salido bien, Yeah. pero son dos maneras distintas de decirlo. Totalmente. Claro. Entonces, tenemos que pensar hoy en día, dentro de esta sociedad en la cual todo es muy superficial, profundizar un poco, conocer al oyente, conocer al receptor, qué le gusta, qué no le gusta, si es sensible, si no es sensible, si ha tenido un mal día, oye, si está pasando una mala etapa familiar, de salud o económica, y a raíz de esos datos que nosotros tengamos, lanzar el mensaje. Ser consciente de cómo le va a llegar el mensaje a la otra persona. Bien, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de la neurociencia, tema que maneja a la perfección nuestra invitada María Paradas Aguilar. Y estábamos hablando precisamente de cómo ser asertivos en nuestra comunicación, tanto con la familia, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos. ¿Cómo crees tú que podamos ser realmente buenos comunicadores o que nuestro mensaje la gente lo reciba tal cual nosotros queremos hacérselo llegar, como nosotros los queremos transmitir? Vale, pues en este aspecto, en el aspecto más personal, en la vida de familia, en la vida de pareja, la vida de amistad, la comunicación trabaja de la misma forma, solo que hay que tener muy en cuenta, como he dicho antes, un factor muy importante, es la autocrítica. Cuando a lo mejor nos comunicamos y pensamos que algo falla, tendemos a pensar que es la otra persona la que falla. Pero muy pocas veces nos miramos nosotros hacia adentro, hacemos esa comunicación personal y decimos, oye, ¿qué he fallado yo? Pues a lo mejor cuando he dicho el mensaje estaba enojado, estaba molesto, o cuando he dicho el mensaje la persona que lo estaba recibiendo pues estaba en un momento de estrés o no estaba del todo receptiva. Es decir, la comunicación asertiva, como su nombre indica, es encontrar el momento idóneo para poder comunicar las cosas. No siempre es el momento idóneo. Por ejemplo, como hablabas de pareja o de familia, lo que no puede hacer es que de repente pues se tenga una discusión y en ese momento que hayas tenido una discusión quieras lanzar todo tipo de mensajes, ¿no? A tu pareja y se lo comunicas, ¿no? Estás lanzando una bomba. Claro, evidentemente, tu pareja se va a poner a la defensiva, Sí. se le va a elevar el cortisol y no va a tener la claridad suficiente para poder afrontar todo lo que le estás diciendo. Entonces, yo creo que las herramientas para saber comunicar de manera asertiva son la empatía, la asertividad, la gestión de las emociones y la autocrítica. O sea, yo creo que son 4 factores súper importantes que tenemos que tener en cuenta para querer que la comunicación que nosotros tengamos con nuestras personas, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, llegue a tener un objetivo positivo. Porque al fin y al cabo, cuando queremos comunicar algo, queremos que existan consecuencias positivas.
Claro, Pienso, ¿no? Yo creo que claro, es claro. así, ¿no? Sí, sí. Y la única manera es trabajando esos 4 conceptos, sobre todo la gestión de las emociones. Súper importante gestionar nuestras propias emociones y aprender cada emoción que nosotros sentimos. La emoción de la frustración, la emoción del placer, la de la alegría, la de la tristeza, y saber gestionarlas y saber cuándo podemos comunicar con ellas o cuándo no podemos comunicar con ellas. Ya. Cuando hablábamos de pareja, por ejemplo, que tú dices, bueno, a lo mejor tú le das un mensaje a tu pareja y no estás en el mejor momento para hacerlo. Sin embargo, tú con todo tu amor, con todo tu cariño, te puedes dirigir a tu pareja y pretender decirle un halago. Sin embargo, la otra persona no la recibe de tal manera. Y te digo un ejemplo. Cuando estaba estudiando en la universidad, había una chica que su novio llegaba de viaje y él con aquel amor, con aquel cariño, la llama por teléfono y le dice, oye, estoy en el aeropuerto y estoy en una tienda donde están vendiendo como unas batolas espectaculares porque era verano. Dime por favor en qué talla estás para comprártela. Ella le dijo, no, no me traigas nada, con aquel tono de, no me traigas nada, no necesito nada, muchísimas gracias. Cuando llegó, pues ella lo atendió, porque claro, venía de viaje y todo bien, pero de allí hubo como una fricción. Y era porque ella no quería decirle la talla que estaba, porque entonces él iba a pensar que estaba gorda. Entonces mira tú el mensaje con tanto amor y el mensaje que ella recibió, me está llamando gorda. Me está preguntando si he aumentado de peso, si estoy en la misma talla o si ya no. Entonces, mira lo que es la comunicación, la importancia que le debemos dar, porque como tú dices, si yo hago un comentario y estoy molesto, bueno, se entendió que tú estabas molesto y lo que quisiste decir no era lo que efectivamente debías decir, pero en este caso no. En este caso fue un mensaje súper bonito y lo que recibió fue totalmente desagrado por lo que le estaba diciendo. Claro, lo que pasa es que si hablamos en ese aspecto en concreto, Sí. ya nos metemos y nos metemos en un campo de pareja que a lo mejor ellos tenían una falta de comunicación previa. Es decir, ella no le quería contar a él su situación física por vergüenza, ya es una falta de comunicación. Es tu pareja, es decir, no es el vecino, ni es tu compañero de trabajo, es tu pareja. Si no tienes comunicación profunda, no hablo superficial, sino profunda con tu pareja, háztelo mirar. Porque yo creo que en una pareja la comunicación y la confianza deben ser los pilares si quieres que tu relación dure. Sí. Si no, pues claro. Ahora bien, en la vida, antes de comenzar el programa, hablábamos de que todo nuestro ser es en torno a la comunicación. Cuando un bebé nace, se comunica con la mamá a través del llanto. Y dependiendo del llanto, la mamá sabe si tiene hambre, si tiene frío, si está húmedo, si lo que sea. El llanto le dice a la mamá qué está pasando con el bebé. Y todas nuestras relaciones, todo lo que el entorno es comunicación. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las pautas que nosotros debemos tener en el transcurso de la vida como para tener una comunicación fluida, eficaz, asertiva, empática, con todo lo que son las emociones? Porque acabas de mencionar que si estamos estresados, pues la comunicación no va a ser igual que si estuviéramos felices, ¿no? Sin embargo, debe haber unas pautas que nosotros debemos seguir en el transcurso de la vida como para siempre mantener una comunicación buena con todo nuestro entorno, bien sea familia, amigos, en el trabajo, si eres una persona que trabaja dando conferencias, dando talleres, en fin, que siempre debe haber como que pautas a seguir. A ver, el problema de la comunicación, como tú decías, Pastora, y como hemos hablado antes, es que la comunicación, nosotros nos comunicamos desde que nacemos, bien lo has dicho, con el llanto del bebé. ¿Qué pasa? Que a lo largo de nuestra vida la comunicación lo tenemos de manera innata, ¿no? Es como el caminar o el respirar.
Entonces no le hacemos el caso suficiente que deberíamos de hacerle a la hora de comunicarnos, ¿no? Como yo te decía, todos nos comunicamos, todos intentamos hablar, todos intentamos lanzar el mensaje, pero no trabajamos cómo lanzar ese mensaje. Y esas pautas para poder conseguir que nuestra comunicación sea fluida y que el resto de personas con las que queremos comunicarnos nos entiendan, es fácil. O sea, la pauta es día a día. Es trabajar la empatía, trabajar la asertividad, trabajar la gestión de tus propias emociones. Yo, mira, siempre he aconsejado en mi vida, yo soy voluntaria, he sido voluntaria toda mi vida, de hecho, aunque sea trabajadora también de la ONG de Cruz Roja, también soy voluntaria. ¿Pero por qué soy voluntaria? Porque a mí me genera felicidad el poder ayudar a los demás. A Qué mí me bonito. genera paz saber que mi entorno está bien. Entonces, creo que deberíamos de trabajar un poquito más esa hormona de la empatía, que es la oxitocina, y se trabaja día a día pensando más en los demás que en ti mismo. Con esto quiero decir una frase que siempre tengo en mi cabeza, que es: no pienses lo que los demás pueden hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por los demás. Yo creo que daría esa pauta diaria. Cuando te levantas, ¿qué puedes hacer hoy, por tu vecino? ¿Qué puedes hacer por tu padre, por tu madre? ¿Qué puedes hacer por tus compañeros de trabajo? ¿Qué puedes hacer por tu país, por el mundo en el que vives? Yo lanzaría esa pauta tan simple que creo que conseguiría que tuviéramos un poco mejor de comunicación asertiva en esta sociedad. Eso es, la empatía es súper importante porque con la empatía das mucho amor. Y tú dices una frase, yo siempre digo otra en todo momento, que es mejor dar que recibir. Totalmente. Porque, perdón, porque el dar en vez de recibir quiere decir que estás pensando más en la otra persona sin que te tengan que retribuir nada, absolutamente nada. Y volvemos otra vez a las mamás. Las mamás dan un amor incondicional a los hijos. Nunca están esperando que les retribuyan, que le van a retribuir si los dan, porque tienen un amor inmenso hacia ese niño. Bien, continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tovar. El tema de hoy, un tema súper interesante, que es la neurocomunicación. Para ello tenemos una experta en el tema, que es María Paradas Aguilar. Ella no solamente se dedica a enseñarnos, porque yo he aprendido muchísimas cosas con ella, de cómo comunicarnos de una manera asertiva, cómo ser más empáticos. Si somos empáticos, por supuesto, que vamos a llegar a comunicarnos con mayor efectividad. Y cuando hablamos de empatía, hablamos de amor. El amor todo lo puede. El amor te hace empático al 100%. ¿Por qué? Porque te pones en el lugar del otro y puedes vivir y sentir por lo que está pasando esta persona. Bien, María, ella trabaja muchísimo con ONGs y justamente nos va a hablar de cómo ser eficiente en la comunicación a través de ese trabajo tan bonito que desempeñas en las ONG, ayudando a los demás, a ser empático con los demás y a tener ese gran amor, porque cuando se trabaja en una ONG, se trabaja de una manera, el dar sin recibir, el dar amor, el dar empatía, el dar por dar. Exacto. Entonces, ¿de qué manera tú desarrollas esa comunicación asertiva, empática y efectiva? Bueno, en mi caso, la comunicación en emergencias es un poquito más compleja y más difícil porque, evidentemente, yo trabajo dentro de las emergencias, tanto sociosanitarias como sociales, y ahí la situación es un poquito más tensa. Entonces, porque trabajas bajo presión, trabajas en un accidente aéreo, trabajas en una catástrofe, trabajas en un incidente, en una pandemia. Por ejemplo, nosotros hemos estado, mi equipo y yo, trabajando codo con la UME y con bomberos en residencias, intentando ayudar a los directores de residencia. Entonces, son momentos muy críticos en los cuales ahí sí que tienes que ser muy asertivo para lograr comunicar y que el proyecto salga Yeah. y que las personas salgan lo menos heridas posibles
y que todo salga bien. Entonces, yo no sé si es innato, pero siempre intento, me echo un poco para atrás la mirada, enfoco en general todo lo que es el escenario, hago un poco la conducta PAS, ¿no? Que todo sociosanitario tenemos implantado en nuestro cerebro prefrontal, y es la conducta PAS, ¿no? Que es proteger, avisar y socorrer. Entonces, primero me alejo un poco, veo todo en general, veo los pros y los contras de esa situación y estudio a las personas en ese momento. Entonces sé a quién le puedo hablar, a quién no, a quién puedo comunicar de una manera, a quién no de otra, pero no por un beneficio mío, sino porque todo salga bien e intentar de mediar entre las personas. Mi trabajo más que nada es mediar. Es decir, cuando hay alguien dentro del equipo que tiene pues rifirrafes o que no se saben comunicar entre ellos, o cuando hay una situación en la cual hay dos bandos y uno puede más que el otro, pues y siempre intento encontrar pues esa parte intermedia para que todo el mundo sea consciente de la situación en la que estamos y no salgamos lo menos dañados posible. Salgamos lo menos dañado posible. Sí. Esa es una palabra que, mira, te estaba comentando cuando estábamos en la pausa que yo durante muchos años trabajé en el Hospital San Juan de Dios, pertenecía a las Damas Azules y, claro, estamos hablando de hospital de niños, ¿no? De hospital, que nunca es nada positivo No, dentro de y un de hospital. niños, porque el Hospital San Juan de Dios es para niños. Ellos ven niños hasta 16 años, casos excepcionales un poco más, pero son de 14 hacia abajo. Y eso que no te afecte es un poco, yo no diría que imposible, pero sí difícil. Cuando ves esos casos de niños oye, que necesitan tanto amor, porque tienen el amor de los padres y la preocupación de los padres, pero tú no dejas de involucrarte un poco con esos niños porque los ves día a día y vives con ellos muchas horas, mucho tiempo. Y luego llega un momento en que sí, emocionalmente te involucras con ellos. Claro, lo único que, claro, ahí es donde te digo que una de las herramientas de la Sí. neurocomunicación es cada componente de la neurocomunicación es vital. En estos casos, cuando trabajas en situaciones críticas, en situaciones delicadas, como la que tú estás contando, Pastora, la gestión de las emociones Sí, es es difícil. principal. Es Claro, difícil. si tú no gestionas tus emociones antes de entrar, como yo digo, al campo de batalla, eso lo Sí, decimos en emergencias, sí. evidentemente no vas a ser de ayuda Claro, ni por vas a poder supuesto. trabajar de manera óptima. Claro, Entonces tienes que saber gestionar las emociones y saber en qué momento sacar o dejar de lado una emoción u otra para poder actuar claro. con la máxima calidad y sobre todo porque son momentos muy delicados y, como yo decía antes, con la intención de dañar lo menos posible a la otra persona. Por supuesto. Porque al fin y al cabo no le vas a quitar en ese momento el sufrimiento porque es inviable, pero sí que puedes minorizar la situación o la gravedad en ese momento si sabes comunicarte de una manera asertiva y efectiva. ¿Cómo lo logras? Porque te digo, yo ciertamente no era al 100% que siempre me pasaba esto, ¿no? Pero sí había niños eh, puntuales que sí me involucraba mucho emocionalmente con ellos porque me ganaban. Eran esos niños porque los padres no están con ellos todo el día. Y pues nosotras sí estábamos con ellos mayor tiempo. Sí. Y claro, el conversar contigo, el que te abrazaran o el que porque son niños. Y al final siempre había algún niño que te empatizabas mucho más. O sea, tratabas siempre de ser un poco general, pero había algún niño que siempre, y si ese un niño moría, mira, no era nada fácil para uno, a pesar de que, como tú dices, uno siempre quería como que las emociones y los sentimientos, estás haciendo un trabajo, pero de todas maneras, Hay, Pastora, lo único que te puedo decir, y vuelvo a repetir, y sé que soy muy repetitiva, es la gestión de las emociones. sí, Ese momento tan difícil en el que se te muere un niño del cual tú has generado una empatía, eh, tú tienes un proceso, ese proceso es natural y no lo puedes evitar. Hay gente que por llorar dice que eres débil. No, no, llora, entristécete, porque se ha ido una personita
de la cual te había llenado parte de tu corazón y de tu momento, de tu etapa de vida. Pero luego, o sea, llora esa etapa, pero pasa a la siguiente fase, que la siguiente fase es recordar los buenos momentos que tú le has dado a ese niño. Es decir, ese niño se podía haber ido sin esos buenos momentos, pero Ya. al haber hecho tú tu labor de querer ayudar, le has dado unos momentos que para él se han quedado en sus recuerdos. Eso es lo positivo. Sí. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, en las cosas buenas que nosotros podemos dejar implantados en otras personas, antes de que se marchen, antes de que nos separemos, de cualquier cosa. Es decir, yo, por ejemplo, mucha gente concibe como la ruptura de la relación de pareja un nexo de ya no puedes volver a hablar con tu pareja. Me parece Claro. ilógico. Yo con mi pareja, o sea, somos familia. Hemos pasado las fases. Yo he llorado, hemos pasado el duelo, nos Claro. hemos enfadado, todo de manera natural. Pero he trabajado por aceptar sus fallos, he trabajado por aceptar mis fallos y por aceptar que la vida a lo mejor no siempre lleva el mismo hilo conductual, ¿no? Que hay veces que hay personas que van y que vienen, pero te tienes que quedar con lo bonito. Y cuando te quedas con lo bonito, tu cuerpo va a generar pensamientos positivos. Claro. Entonces, al generar esos pensamientos positivos, vas a coger esa fuerza para decir, entro otra vez al ruedo o al campo de batalla, como Sí. digo. Si tú ahorita estuvieras en un salón de clase Ujú. y ya les has explicado lo que es la neurocomunicación, para qué sirve y has hablado de la emoción y todo esto. Si tú estuvieras aquí con un grupo de alumnos, ¿qué pautas le darías? Pauta 1, pauta 2, pauta 3 y al final ustedes van a lograr una comunicación asertiva, empática y se van a lograr comunicar de tal manera que los mensajes de ustedes lleguen y lo reciban. Pues te contestaría de esa manera, pero yo le diría a los chicos, fíjate qué tontería más grande, pero como yo esto lo he aprendido de una manera casi innata, sería injusto tener que explicarle a los chicos que ellos tienen que hacer unas pautas. Yo lo único que aconsejaría sería que intentar hacer un voluntariado. Bien, regresamos con nuestro programa de hoy que se trata de la neurocomunicación. Para eso tenemos una invitada clase A, María Paradas, que ella es especialista en esto de la neurocomunicación y nos estaba dando las pautas de si está en un auditorio dando una clase, pues ella nos está marcando paso a paso de cómo tener una buena comunicación con la empatía, con el amor, con asertivo, en fin, todo esto. Así que te dejo la palabra para que continúes. Pues como estaba comentando antes, Pastora, no me gustaría hacer o sea, algo que sea cuantificativo. Yo soy más de lo cualificativo, ¿no? Las únicas pautas que yo le daría a esta clase, cuando yo terminaba de explicarle todo lo que es el tema de la neurocomunicación, simplemente daría 3 pautas muy fáciles de hacer cada día. Eso sí, es la constancia, ¿no? Es no olvidarte de hacerlo cada día. Y es abrazar a diario, Qué bonito. decir algo bonito cada día a nuestra gente, o ya no a nuestra gente, al vecino, al camarero que te atiende y te da el desayuno, al portero que te abre la puerta cuando sales de tu casa, a esa persona que te ayuda a la gasolinera, que está ahí y te coloca para echar gasolina, o sea, algo bonito cada día. Y luego también, la tercera y no menos importante, una acción bonita al día. O sea, yo creo que lo marcaría como unas pautas para poder, ya no aparte de ser feliz, pero aparte yo creo que eso te va a reconstruir como persona, va a hacer que segregue más oxitocina, que es la hormona de la empatía, y también te hará trabajar un poco más esa parte, la corteza prefrontal del cerebro, que tenemos tan olvidada con los teléfonos móviles, con esto de no usar ni GPS, de no hablar con nadie, de hablar solo a través del móvil. No, o sea, el cara a cara, el generar empatía, la gestión de las emociones, todo eso es lo que yo le daría como pauta diaria.
Qué a cada bonito, persona de esa clase. qué bonito. Mira, acabas de mencionar algo bellísimo, que es el dar abrazos. Sí, A veces las personas no necesitan un consejo o una palabra sino de estímulo, sino que lo abraces, porque exacto. tú no sabes por qué situación está pasando. Y un abrazo, sienten ese calor, sienten eso de que me estás protegiendo, que me estás cubriendo, Exacto. y es tan cálido, y es tan relajante, y es tan humano recibir un Y abrazo. muy importante, pastora, porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, donde el individualismo genera mucha soledad, Eso es, el abrazo combate esa soledad. O sí, sea, yo creo que el abrazo, ya te digo, debería de ser el abrazo sí, mañanero, el sí, abrazo de mediodía, el abrazo de despedida, de llegada, el sí, abrazo de... Hemos estado 3 años en pandemia sin poder abrazarnos. eso es. Necesitamos más abrazos, necesitamos más empatía, necesitamos el tú a tú, de cara a cara. 5 minutos. Por lo tanto, me gustaría muchísimo que nos dijeras dónde localizarte, dónde la gente se puede comunicar contigo, porque tienes mucha experiencia, mucho conocimiento sobre el tema y posiblemente las personas se van a sentir muy identificadas diciendo, oye, pero me gustaría aplicar todo lo que ella está en este momento comunicando. Bueno, pues sin más, yo prefiero dejarlo en manos vuestras, o sea, quien quiera que se ponga en contacto contigo, pastora, y a través de ahí, pues yo doy todos mis datos, mi email, mi teléfono y lo que necesite. Cualquier persona que necesite aprender a comunicar de manera asertiva, yo estoy abierta a ello, vamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben que a mí me pueden localizar a través de Decisión Radio. Este programa lo pueden escuchar y ver completo a través de www.decisionradio.com. Decisión Radio lo tienen en todas las redes sociales, tanto como Instagram, LinkedIn, tienen YouTube, tienen Facebook y bueno, en su página web. Si es a través de mí, con ustedes introducir Pastora Tobar en Google, conseguirán todo. Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y mi página web. Así pues que todos mis programas están allí, estamos a su orden. Sabe que próximamente le estaré subiendo una mega clase que vamos a dar para los matrimonios en conflictos. Siempre hemos dicho que el matrimonio para toda la vida es posible y amarse para toda la vida es posible, porque lo que Dios une no lo separa el hombre. Así que de eso estaremos haciendo una mega clase. En fin, muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias a María Paredes, de verdad que agradecidísima, y gracias a Decisión Radio y a todos ustedes. Luis de Gobella, un abrazo. Gracias.